a ir directo. Bueno, lo que quería comentarles es respecto a pagar, a congelar y el bloqueo. Así que vamos a armar un directo combinador de capas. Recuerden que van a estar estas dos, la Zero y la Bitcoin, y empezamos a armar capas. Yo obviamente no voy a poner nombres, nada, voy a dejar de hacer todo así genérico. El objetivo es mostrarles el comportamiento de freeze y de on. Así que, esperen un segundito, está entrando. Bien, también recuerden que cuando ustedes están armando capas, siempre va a tomar la referencia de la capa previa o de la prima en definitiva que han creado. Estaba como capa corriente la cero, me va a tomar las propiedades de la capa C. O sea que no hay ninguna con color ni nada. Bien, vamos a la capa 1, vamos a ponerle definir un color amarillo. No se me... vamos a la capa 2, vamos a poner verde y lo voy a poner un color magenta. Y la 4, vamos a dejarla, no quiero combinar colores que alguno se enoje. Vamos a poner ahí. Bueno, ahí tendríamos distintas capas supuestamente temáticas. Bien, vamos a la capa 1, la hacemos corriente. Directamente empezamos, vamos a dibujar. Vamos a dibujar cualquier cosa, obviamente. Y vamos a pasar a otra capa. Directamente lo vamos a manejar desde la barra, como ya les expliqué en la clase anterior, es mucho más directo, más simple. Y más o menos lo mismo. Vamos a la tira. Y vamos a directamente a la capa roja. Creo que leo claro todo lo que es color bylayer y color explícito. Es importante que tengan en claro eso, porque en definitiva vamos en nuestros dibujos que voy a ver siempre esas combinaciones, más la parte de byblock que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí está lo que hemos dibujado, distintas capas temáticas. Directamente vamos a la amarilla, por ejemplo, vamos a apagar. Vamos
a la magenta, como la capa magenta, y la congelamos. A la verde a ponerle el candadito. Bien. Un segundo que... Bien. Perfecto. Bueno, vamos a ir, voy a volver a la capa 1, perdón, a la capa 0, y voy a dibujar. Listo. Bien. Tenemos, como recién, una capa apagada, una capa congelada y una capa bloqueada con el candadito. ¿Está? Bien. Yo les comenté, y ya supongo que habrán leído el módulo, que hay diferencias, no solo visuales, respecto a la congelada y la apagada. La que está apagada, la lamparita, esa capa no está visible, no vemos lo que está dibujado, pero sí está activa la base de datos de AutoCAD. Así que si nosotros hacemos algún tipo de cambio o hacemos regenerar, AutoCAD la va a incluir en las actividades de actualización de la base de datos. En el caso de congelada, también está no visible, no la vemos, lo que está dibujado, pero además está bloqueada en la base de datos. O sea que cualquier regeneración que tenga que hacer AutoCAD sobre la regeneración de la base de datos, siempre recuerden que es una actualización y ajuste de la base de datos del dibujo. No va a estar activa. No va a existir esa regeneración en las capas que estén congeladas. Esas serían las dos diferencias, o la diferencia entre apagada y congelada. En el caso de bloqueada, con el candadito, va a estar visible, pero no la vamos a poder modificar. Vamos a ver el dibujo, perfecto, todo lo que haya en las capas bloqueadas, pero no vamos a poder trabajar sobre esos elementos hasta que las desbloqueemos. Bien, ¿por qué explico esto? Porque hay que tener en cuenta esas diferencias para el manejo de las capas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con muchas capas, múltiples capas. Y se imagina que es información temática que vamos a estar teniendo disponible en el dibujo. Cuanto más complejo sea el dibujo, más capas temáticas vamos a tener. Y obviamente que no las vamos a poder tener todas activas. Vamos a tener activas y visibles solo las que necesitemos para esa parte nueva de dibujo que estamos comenzando a hacer. Entonces, ustedes van a tener que tomar la determinación de qué capas apagar y de qué capas congelar y o qué capas bloquear con el candadito. Bien, acá es el detalle que hay que tener un buen manejo. Bueno, por ejemplo, yo quiero lo que está en la capa 0, en la capa blanca. Así que uso Erase y On para borrar y limpiar. Supuestamente, una las tengo con candadito y
las otras están apagadas y bloqueadas. Bien, quiero hacer una limpieza. En este caso yo voy a usar Erase. Pero Erase con All. Pero puedo hacer también, modificar o mover algo, también utilizando la orden, y en este caso All. Bueno, seleccionamos los objetos, y directamente los borro. ¿Qué es lo que me quedó? La capa verde, que era que estaba con el candadito. Si ustedes recuerdan, teníamos la verde. Bueno, vamos a ver qué pasó con las capas, la que estaba apagada y la que estaba congelada. Ah, me olvidé decirle, la roja era una capa activa sin candado y por eso la borró igual que la capa C. Bueno, habilitamos la capa amarilla y nos falta habilitar la capa 3 que estaba congelada. ¿Está? Bien, ahí está. ¿Y qué es lo que vemos? La capa amarilla no aparece. A ver qué pasó con la capa amarilla. Está visible, está descongelada, está todo normal. ¿Por qué no se ve? Porque directamente la capa amarilla estaba apagada. No la vemos, pero queda activa para la base de datos de AutoCAD. Y como yo puse Erase All, AutoCAD chequeó todas las, imagínense, cientos de capas que podemos tener en el dibujo. ¿Y qué pasó? Esa capa la vio en su base de datos activa. Entonces, ¿qué hizo? La borró. Borró los objetos de esa capa. En cambio, la que estaba congelada, la consideró bloqueada en su base de datos. No se tenía que modificar de la base de datos. Entonces, directamente, cuando nosotros activamos, aparecen esos bloqueos. Esa capa que estaba congelada. Así que esa es, digamos, prácticamente, con este ejemplo, las diferencias que hay entre apagada y congelada. Como resumen, para minimizar errores, si yo no la voy a ver de una forma u otra, ni apagada ni congelada, ¿qué es lo que me conviene hacer? A mí nosotros vemos que si no la vamos a necesitar visible, la congelamos directamente y no va a tener ningún tipo de problema. Y si son demasiado, dudan demasiado, pueden congelarla y además ponerle el candadito. Así que, bueno, esa es las diferencias fundamentales entre apagar y congelar. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿Agregar algo? Constanza, me estás preguntando acá, no sé si en el chat, ¿qué hacía congelar una capa? Bueno, lo acabo de explicar. Estoy mirando en el monitor, en la otra capa. Ah, bien, sí, perfecto. Bueno, ¿les quedó claro entonces ahora las diferencias? Y qué conviene usar. Recuerden que los errores acá los pagamos con horas de trabajo. Así que, si en definitiva no la van a ver
y directamente congelen, quedan tranquilos. Y si son capas que tienen que reservarlas, las congelan y le ponen, ante la duda le ponen el candadito también. Le aclaro que es un error común si no se tiene claras las diferencias, porque ¿qué es lo que se hace normalmente cuando hay algún elemento en una capa que queremos borrar? Si ustedes recuerdan, yo les expliqué en la clase anterior que cuando queremos borrar una capa, si quedó algo en esa capa dibujado, algo es tan solo un simple punto, un point. No la pueden borrar a esa capa. Entonces, un método que solemos usar para encontrar esos puntos que no nos permiten borrar esa capa, agarramos, apagamos, ponemos esa capa como corriente y congelamos todo el resto de las capas y ponemos esto que hice yo, Erase All. Entonces, AutoCAD encontraría, teóricamente, ese punto basura que anda dando vuelta y lo pueden borrar y ya la capa queda libre para ser borrada también. El error es que a veces no se chequea, se congelan las capas que están visibles, las que se están trabajando, y no se chequean las otras que están apagadas. Y lo que pasa es esto, borran cosas que estaban dibujadas correctamente, pero que estaban en una capa apagada. Así que esto era lo que quería explicar respecto acá. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Bueno. Sí, ¿no? ¿Ya se me durmieron? ¿Eh? Bueno, voy a empezar a hacer consultas. Bueno, voy a pasar al PowerPoint del tema de cotas. Bueno, cotas, las famosas cotas o dimensiones en AutoCAD. Bueno, la van a encontrar sobre todo en lo que denominamos herramientas de acotación o herramientas de dimensión. Bueno, AutoCAD, por ser esta herramienta tan amplia para dibujar distintas disciplinas, tiene una gran cantidad de comandos que nos van a permitir agregar las cotas de distintos tipos. AutoCAD directamente va a permitirnos generar cotas lineales, radiales, angulares, nos va a permitir acotar coordenadas, X, Y, por ejemplo, un centro de un círculo, podríamos ponerle las coordenadas en X y en Y directamente de ese centro. Nos va a permitir también para la parte de arco, y además agrega una serie de herramientas, como por ejemplo, que nosotros en el dibujo pongamos las marcas de centro, una pequeña crucecita en lo que es el centro, por ejemplo, de un círculo, un arco, bueno, lo que sea, nos va a permitir poner líderes, que son para poner y agregar información a través de una flecha, que la genera automáticamente esa flecha.
Va a permitir agregar tolerancias geométricas. Han visto mucho, bueno, después yo les voy a mostrar algunos dibujitos. Que se le ponen las tolerancias, en más, en menos, en una desviación. Bueno, hay distintas formas de poner tolerancia. Van a permitir también agregar cuadros de inspección, donde se ponen determinadas características del elemento, tipo de material o algún tipo de pulido, algún tipo de aclaración, referida a una parte del dibujo. Y también, bueno, símbolos para limpiar y que queden líneas quebradas para que no me moleste el dibujo principal, que la cota no quede superpuesta o que la cota ensucie lo que es el dibujo, ensucie entre comillas lo que es el dibujo en sí, que la parte importante es el dibujo de la pieza, la cota es información complementaria. Y también permite reacomodar los textos, el numerito que me indica la dimensión puede estar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, bueno, tiene una serie de posibilidades de ubicación por el mismo objetivo, que quede bien legible y no moleste el dibujo principal. Hay que tener en cuenta que las cotas son asociativas. ¿Qué significa eso? Que al cambiar los valores del objeto acotado, automáticamente va a cambiar los valores que muestran la cota. Así que si yo modifico el objeto, el dibujo en sí, o una parte del objeto, automáticamente me va a ajustar el valor de la cota, lo que estamos leyendo. Así que eso es una tremenda ventaja porque lo actualiza el valor automáticamente. Bueno, una aclaración respecto a la cota asociativa. AutoCAD, para poner la cota, va a poner dos pequeños puntitos, dos o depende del tipo de cota, ¿no? Va a poner pequeños puntitos para poder calcular el valor que tiene que poner como texto automático. Esos pequeños puntitos, son puntitos, punto, los va a generar en la capa de point. Yo ya se los había explicado, no sé si en la clase anterior o en la otra. Esos puntitos, o cuando expliqué point por ahí, esos puntitos los agrega en esa capa porque él necesita definir la dimensión de lo que estamos acotando. Y además necesitan que estén activos para cuando nosotros modificamos el dibujo y que automáticamente tenga que ajustar el valor. Entonces necesita tenerlos activos. Tengan en cuenta, ya lo habíamos visto, pero pueden chequearlo, que esa capa, la Depth Point, no está ¿cómo se llama? Disponible para imprimir. Entonces, todo lo que AutoCAD, los puntitos que agregué ahí, o los elementos que agregué ahí, despreocúpense, no se van a imprimir. Una aclaración de buen dibujo. Mucha gente, no sé cuánto, bueno, gente que usa AutoCAD, usa Depth Point como capa auxiliar para poner líneas auxiliares, para poner textos y comentarios. Nosotros no lo aconsejamos. Esa capa la maneja AutoCAD, mejor no meterse. Y, obviamente, las capas auxiliares es un tema dentro del dibujo. Entonces, como un tema, tiene que tener sus propias capas. Entonces yo voy a generar una capa que se llame auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliares, lo que ustedes quieran. Pero lo van a manejar como una capa temática. Le van a asignar colores, la pueden bloquear para que no se imprima. Bueno,
es la capa donde ustedes van a hacer todo, o van a usar todos los objetos de dibujo que los necesiten como auxiliares. Después los borran y listo. Y si quieren también borran la capa auxiliar. Pero no mezclar con DeskPoint. Para nosotros, si usted viene un dibujo en una práctica y viene con ese método de usar DeskPoint como capa auxiliar, está mal. Así que quedó claro. No usen DeskPoint. Para ustedes, olvídense de DeskPoint. Volviendo al tema cotas. Las cotas se pueden personalizar. Si bien AutoCAD ya viene con varios estilos, por lo general ISO, BIM, o estilos ya de dibujo por norma, ustedes pueden generar nuevos estilos de cotas y almacenarlas, guardarlas como elementos nuevos dentro de lo que es la personalización. De hecho, en el práctico ustedes van a aprender a personalizar algunas cotas y obviamente después cuando hagan la personalización, el trabajo final de la materia, van a ver distintas personalizaciones. Acá, con respecto a personalizar, les aclaro que nunca se renombran los estilos de textos ni los estilos de cotas. Los de texto ya se lo había comentado. ¿Por qué? Siempre tratamos de que AutoCAD mantenga su estándar. Si yo voy a generar un estilo nuevo, por ejemplo, en este caso de cotas, basado en el ISO 25 o en el ISO 20, voy a poner delante de ese nombre algún tipo de comentario o algún código o algo y manteniendo el nombre. Después lo vamos a ver más tarde cuando entremos a personalizar estilos de cosas. ¿Por qué? Porque ustedes van a modificar y van a agregar algunas cosas para personalizarlo, pero mantengan siempre el estándar, lo que AutoCAD tiene, porque si en algún momento necesita usar ese valor, por ejemplo, ISO 25 estándar, no lo van a tener. Van a tener uno personalizado. Entonces van a tener que, a la larga, generarlo. Entonces nosotros siempre les inculcamos eso. Lo estándar de AutoCAD es de AutoCAD. Todo lo que ustedes van a personalizar dentro de AutoCAD depende de cada uno de ustedes. Entonces, pueden tomar algo estándar de AutoCAD y modificarlo, complementarlo, agregarle, sacarle, lo que ustedes quieran, pero con otro nombre. Es un estilo nuevo. Así que eso ya lo vamos a ver. Bueno, por suerte para todo lo que es la parte de cotas y en el caso de personalizar, va a haber todo un trabajo mediante cuadros de diálogo. Entonces, eso también nos va a favorecer. Bien, acá podemos ver algunos ejemplos, les voy a mostrar algunos ejemplos de cotas. Ustedes tienen que tener en claro, a simple vista ahí, qué es lo que resalta. La pieza mecánica, ese es mi objetivo y ese es mi tema principal. Entonces, eso es lo que tiene que estar a interpretación de un simple vistazo. El resto es información complementaria. En este caso, bueno, las cotas, los rayados y demás, es información que hace referencia a la pieza principal. Eso, para todo dibujo en AutoCAD, sea una pieza mecánica, un plano eléctrico, un mapa, lo que sea, siempre la información principal es la que tiene que resaltar. No, ya se lo dije en la clase anterior, no solo con colores, sino hasta con grosores, grosores de línea, que eso realce. Y otra de las cosas, cuando ustedes ven un dibujo, tiene que estar
estéticamente bien hecho también. Entonces, por eso las cotas se deben poner bajo determinados criterios. No poner una cota así nomás, que no respeten las separaciones o que queden encimadas. Bueno, eso para nosotros está mal. Si las cotas tienen que estar alineadas, no una más arriba, más abajo. Bueno, todo eso lo controlamos y somos exigentes en eso. Bueno, acá hay distintos tipos de cotas que las vamos a ir viendo, y para cada una de las cotas va a haber una herramienta específica, inclusive para armar cotas especiales también. Así que, bueno, por ejemplo, tienen para marcar ángulos, radios, diámetros. Por ejemplo, en la de diámetro le pone el simbolito de diámetro en forma automática, AutoCAD. Bueno, acá hay cuadros, estos son los cuadros que les decía, de inspección, por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, hay otros dibujos, cómo se van acotando, si hay alguna información en particular, puede estar con otro tamaño de cota o resaltado. Eso va a depender cómo vamos a ir armando los links, los estilos. Hay cotas que toman como referencia un punto y de ahí va dando los datos completos hacia el otro extremo de la figura. Bueno, estas son distintas formas de acotar. Lo importante es que se entienda el dibujo y que sea el dibujo limpio. Por ejemplo, las cotas pueden tener colores, va a depender si lo estoy haciendo por una norma, por una exigencia de una empresa. De eso no hay inconveniente. Y como estamos hablando, o venimos hablando en el caso de las layers, las cotas es un tema dentro de las capas. Entonces va a haber capas temáticas con cotas, inclusive varias capas temáticas referidas a cotas, porque puede haber distintos estilos de cotas, pero distintos tamaños de cota en función de cosas que yo tenga que acotar distintos. Entonces, cada una va a tener los distintos estilos, los vamos a poder ubicar en capas independientes. Si son dos, por ahí pueden convivir sin ningún tipo de problemas en una misma capa. Pero en definitiva, lo importante es que se usen capas temáticas para cotas. Jamás voy a acotar sobre el dibujo base. Por ejemplo, en el de arriba, acá tengo todo lo que es el plano base, de estructura de, por ejemplo, de esta casa. La estructura no voy a poner las cotas, va a ser tener su propia capa. Porque si en algún momento después yo no quiero ver las cotas, por ejemplo, cuando hago lo eléctrico, no tienen por qué estar. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar todo lo de cotas? Bueno, directamente en el menú en una barra que la vamos a habilitar con Shift y botón derecho. Bueno, acá pueden ver Shift, botón derecho sobre barras. Bueno, acá van a ver los distintos estilos de cotas que tenemos disponibles. Y algunas cosas, cotas especiales, más algunos tipos de herramientas especiales. Bien, y acá, por ejemplo, me va a indicar, siempre en la barra, qué tipo de cota es el corriente, qué estilo. Y que en este caso, cuando se hizo esta captura, sería
el estilo ISO 25. Bien, y después también la vamos a tener disponible en el menú desplegable dimensión, donde van a encontrar todas las cosas. Bien, tengan en claro que esto también está en el apunte, el lenguaje de la cosa. Esto, no voy a perder tiempo en esto, pero tengan en claro qué es la línea de dimensión, el texto de la dimensión de la cota, bueno, la línea de extensión, y porque, bueno, en el caso cuando ustedes definan los estilos, AutoCAD les puede llegar a preguntar si quieren modificar alguno de ellos. Bueno, herramientas directamente de cota. Acá hay lo que se llama cota rápida o acotación rápida. Acá permite que nosotros ejecutemos el comando y después directamente vamos a seleccionar el objeto o vamos a hacer una captura de todo lo que es el dibujo en sí, y AutoCAD forma automática va a permitirnos poner cotas. Las va a seleccionar él de acuerdo a su criterio. Así que, ¿cómo se llama? AutoCAD va a generar las cotas, pero no necesariamente van a ser las cotas que nosotros necesitamos. Esto es para un acotado rápido, como lo dice. Lo correcto o lo ideal es que nosotros vayamos construyendo las cotas en función de las otras herramientas, la que permite poner las cotas de formas, por ejemplo, la cota lineal, angular y demás. ¿Por qué? Porque AutoCAD con esta opción puede poner información de más, puede agregar cotas que no tienen justificación de estar y, bueno, puedo llegar a borrar una cota en particular, porque AutoCAD las pone en forma independiente. Entonces, bueno, si agrego alguna de más, puede llegar a borrarse. Y también puede ser que no agregue alguna. Bueno, tendríamos que agregarlas después. Entonces, como por lo general se usa más como para hacer un bosquejo, un borrador rápido, una cosa así, poner este tipo de cotas. Normalmente lo que hacemos es construir el dibujo con las cotas, con las otras herramientas. Yo voy a presentar algunas y después voy a pasar a AutoCAD así lo vamos viendo. Bien, la cota lineal es la cota más común, la más directa para poner. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar dos puntos, siempre nos va a pedir los dos puntos a acotar, o que directamente señalemos el objeto. Entonces, ahí en definitiva va a generar la cota. Nos va a dar algunas opciones, como ustedes pueden ver. En el caso, bueno, predefinido, genera la cota, si seleccionamos los puntos, la va a generar en forma directa, en forma horizontal, por ejemplo, y también nos va a permitir hacer algunos cambios, por ejemplo, que el texto de la cota tenga una inclinación, como sería el de al lado. Yo de ahí le puse 45 grados porque el texto quede rotado, ¿no? O 90. Acá hay que tener en cuenta que
siempre la cota la estamos tomando con los dos puntos extremos. Y en este caso, si usamos la opción Rotate, también estamos tomando los dos puntos extremos. ¿Eh? En este caso, está tomando esos puntos, pero al rotarlo, va a ser el cálculo, se está pensando que nosotros, al ponerle rotado 45 grados, queremos que nos dé el valor de, que vendría a ser equivalente al coseno de 45 grados. Si no me creen, hagan la cuentita de acuerdo a la matemática que nos enseñaron en ingeniería. Así que, bueno, esa es la diferencia. El valor va a estar referido a ese ángulo que nosotros le estamos dando. Estamos rotando o dándole un valor a la cota. No confundir con girar un ángulo el texto. Así que tengan en cuenta, van a practicar, si hacen alguna prueba, lo pueden ver las diferencias directamente con este, ¿cómo se llama? Este submenú que le presenta la cota lineal. Bueno, en este caso, bueno, se puso en el último dibujito la cota horizontal, que me dio 5, después se puso como vertical del menú, y después rotado 60 grados. Así que con la misma cota estamos acotando, con la misma herramienta estamos acotando el triangulito. Y nos está dando los valores obviamente correspondientes. Después, bueno, esta es una cota angular que se pone aparte. Bien, alinear. Acá permite poner cotas sobre objetos que no son ni horizontales ni verticales. Vamos a pasar al dibujito así se dan cuenta. Ese valor que va a poner lineal es el valor real de ese elemento. No es ni vertical ni horizontal, que es lo que hace la cota anterior. Bueno, ¿cómo es que se llama? Bueno, no hay que confundir estos tipos de cotas, ¿no? Ni la parte lineal, ni la alineada, ni el caso, tener en cuenta el caso total. Voy a avanzar con 2 o 3 y después paso a AutoCAD. Esta es la presentación. Siempre recuerden que una vez que ejecutamos, AutoCAD nos va a pedir que elijamos los puntos o el objeto o lo que sea para poder aplicarle la dimensión. Acá es importante, para las distintas cotas, no justo en esta de arco, es que ustedes tengan habilitado el OSNA para marcar, si tienen que marcar con 2 puntos, una línea, por ejemplo, que AutoCAD detecte perfectamente, ¿cómo se llama? Están pidiendo ingresar. Porque no se olviden que si se selecciona mal el principio o el inicio de esa línea, AutoCAD va a dar un valor erróneo. El texto que vamos a leer va a dar un valor que no es el correspondiente. No se olviden que también nosotros seguimos trabajando con la precisión dada por 7 dígitos. Obviamente en las cotas nosotros vamos a poder personalizarla y decir si queremos entera, con 2 decimales,
con 4, eso va a depender de lo que nosotros necesitemos. Pero obviamente que necesitamos que los puntos se midan, AutoCAD los mida bien. Así que no a ojo, siempre con OSNA. Y en el caso que podemos, seleccionamos el objeto directamente y bueno, AutoCAD no le va a errar ahí. Así que inclusive hay que tener cuidado cuando ya tenemos cotas y queremos agregar otra cota, que AutoCAD puede llegar a tomar alguno de los puntos de la cota que ya está puesta, como punto de inicio o final de la nueva que van a poner. Entonces también trabajen con un zoom adecuado, porque AutoCAD va a tomar lo más cercano a lo que señalemos. Así que el OSNA es importante y bueno, llegado el caso, trabajar con un buen zoom. Bueno, eh, eh, permite, bueno, esta herramienta va a permitir acotar la longitud del arco. Puede ser arcos, o directamente tramos de arcos de polilito. Así que, bueno, va a permitir que en el menucito, en el submenú, acotemos a través de un ángulo o definamos si queremos que sea completo o parcial el dato de ese arco. Si es parcial nos va a pedir entre qué y qué, entre un par de cosas. Bueno, esta es interesante, esta herramienta, porque permite directamente poner los datos de una coordenada. Si nosotros, por ejemplo, queremos acotar el centro de un círculo, que esté visible el XY, directamente, donde está el centro del círculo donde está ubicado, directamente podemos generar que AutoCAD nos dé el valor en X y en Y. Se ponen en forma individual, de a una por vez. Primero pongo X y después pongo Y o a la inversa, ¿no? Esto puede ser interesante cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, los eléctricos, tenemos que hacer una línea eléctrica rural donde tenemos que poner las coordenadas progresivas donde tendrían que ir los postes, por ejemplo. Entonces, se necesita tener X, Y por, bueno, o cualquier plano de un geógrafo donde necesiten tener algo con GPS, bueno, también se pueden llegar a poner esos valores en función de lo demás complejo. Se pueden llegar a poner esas coordenadas, ¿no? Así que cuando hay que acotar alguna coordenada, directamente se usa esta opción. AutoCAD en función de hacia dónde me muevo, en el eje X o en el eje Y, va a poner uno u otro dato. Bueno, acá en el dibujito, acá se ve que se usó 2 veces la misma orden, en este caso 3, bueno, en este caso 5 veces. Esto me queda 1 minuto y medio y se va a cortar. Así que, ¿alguna consulta? Fui muy rápido. ¿Qué dudas hay? ¿Alguna duda? Voy eh, a ver, comentarios. Eh, ¿Dudas? Ahí les mandé la encuesta.
A ver, acá tengo un chat. Bien, me contestan que han entendido todo.